Este video llega a ustedes gracias a la cortesía de Sanabria y Abogados, abogadosanabria.com. ¿Por qué la justicia argentina pudo emitir órdenes de captura contra Maduro y Diosdado Cabello, pero la Corte Penal Internacional no lo ha hecho todavía después de 3 años de investigación? Yo no entiendo qué es lo que pasa en la Corte Penal Internacional. Creo que existen todas las evidencias para que se ordene una orden de captura. En el caso de Maduro no se explica por qué no. El Foro Argentino Democrático está en la fase de presionar ahora a Interpol para que emita la alerta roja de búsqueda internacional contra Maduro y Diosdado Cabello. ¿Es Maduro un mandatario con una inmunidad que lo pueda amparar de las garras de la justicia internacional? Si realmente tuviera inmunidad, la perdería el 10 de enero, pero hoy la inmunidad no aplica tampoco, porque Interpol no puede alegar que como Argentina emitió órdenes de captura contra jerarcas del régimen y luego lo hizo el fiscal de Maduro contra el presidente argentino, entonces es un conflicto de 2 países y no se pueden meter. Porque aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, no hay inmunidad que valga. El fiscal, la sala que defiende a las víctimas, la comunidad internacional, el mundo sabe que Maduro es un criminal de lesa humanidad. Maduro ya tiene emitida una orden de captura. Ya no hay espacio para la discusión, ya no hay espacio para pensar en la complementariedad, ya no hay espacio para eso. O para esperar más pruebas. No hay espacio para esperar más pruebas. Pero es que además, si la CPI emite órdenes de captura contra Maduro y sus cómplices, la inmunidad también desaparece de forma automática, porque cuando un país firma el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal para juzgar genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ese país que firma acepta someterse a la justicia internacional si allí se cometen estas atrocidades. Y Venezuela es Estado parte. Pero ya el fiscal tiene todos los elementos para emitir en este momento órdenes de captura. Esa es la pregunta puntual. Según mi convicción, sí. Ok. Pero lo importante es la convicción del fiscal. Y eso es lo que tenemos. Pero sí están todos los elementos de prueba, en los requisitos del artículo 58 como para que él hubiera ya emitido órdenes de captura. Particularmente considero que sí. Este abogado argentino, el hombre quien logró que un juez de su país ordenara apresar a Maduro, le recuerda al fiscal Karim Khan cuál es su deber en este momento con el pueblo de Venezuela. Yo le diría al fiscal que la verdad es mucho más fácil vivir asumiendo los riesgos que implican involucrarse en estas causas. Porque considero que es casi una cuestión natural que si alguien tiene la posibilidad de hacer algo para evitar este tipo de masacres, no intervenga. Me parece que es un acto de cobardía que yo no podría vivir tranquilo con eso. Las órdenes de captura de la Corte Penal Internacional contra Maduro y todos sus perpetradores de crímenes de lesa humanidad depende de la voluntad de Karim Khan, y esa decisión se debe tomar ahora. No mañana, ahora, ayer. Y yo creo que el problema es el dilema del fiscal en este momento. Para mí no es dilema. Para mí la investigación es a priorizar. Pero no es lo mismo pensamiento del fiscal. Entonces, la presión política es muy importante. El tiempo por la justicia es ahora. No hay una explicación lógica para que el fiscal de la CPI todavía no haya emitido órdenes de captura contra el régimen venezolano. La decisión la tiene el fiscal. Y la decisión la tiene el fiscal bajo el estricto cumplimiento del artículo 58 del Estatuto de Roma. Su cuñada ha sido abogada de Maduro. La única manera en la que esto no parezca un conflicto de intereses es que Karim Khan ordene atrapar a Maduro. Legalmente, así el Estado no sea un Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ese Estado puede perfectamente materializar una captura y entregarlo a la Corte Penal Internacional, aún no siendo Estado parte ni tener una convención bilateral. El otro elemento que se une a esta presión que debemos ejercer todos sobre Karim Khan es que, según Wall Street Journal, fue acusado de acoso sexual. Escándalo que se mantuvo en silencio por 5 meses, hasta que salió un tuit anónimo. Aseguran que quien denunció se lo dijo al fiscal de frente. Él respondió que solo le quedaba renunciar entonces. No lo hizo. Y lo acusan ahora de haber emitido órdenes de captura contra líderes en Israel para desviar la atención sobre esta sugerencia de mala conducta que él asegura ahora es falsa. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en este momento, más que nunca, todos los venezolanos del mundo debemos presionarlo a hacer lo que tiene que hacer contra Maduro. Se hizo justicia en Argentina, o se dio un paso para la justicia, porque cuando alguien le pone una orden de captura, se hace justicia cuando esa persona esté detenida por los crímenes que ha cometido. Hoy Maduro tiene que estar preso porque se emitieron órdenes de captura.
porque Maduro es un criminal de lesa humanidad que sigue cometiendo este tipo de crímenes. Yo no puedo hablar de Maduro y puedo hablar como que es que en la corte hay una investigación abierta. No, ahora cada vez que yo hablo de Maduro como ese criminal que tiene una orden de captura, y creo que es la premisa a la que debe obedecer hoy la Corte Penal Internacional. Ahora lo que procede es que Interpol no inhiba una orden de arresto contra Maduro y Diosdado, porque sería incumplir su propia norma cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, y que el fiscal nos demuestre su imparcialidad ahora, al seguir el ejemplo que la justicia argentina dio. En Argentina existe una justicia legítima, una justicia transparente, una justicia independiente y además porque rige el principio de jurisdicción universal que permite que se investiguen y se juzguen todos los casos de crímenes de lesa humanidad, más allá de donde se hayan cometido, de la nacionalidad de las víctimas. ¿Y te parece justo que el fiscal de la Corte Penal no haya emitido órdenes de captura todavía? Si me lo preguntas, no me parece justo, pero creo que este es un hito y un elemento fundamental para ejercer cada vez más presión sobre Karim Khan. Pero hay que tener muy en cuenta esto. Solo se va a hacer justicia cuando, una vez que se emita una orden de captura, luego se concrete en la captura de ese criminal. Esta es una forma de terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer a través de las violaciones, de las ejecuciones extrajudiciales, de las torturas y de las apariciones forzadas sistemáticas, es romper la voluntad del pueblo. Putin confesó el crimen contra niños ucranianos y recibió orden de captura desde la CPI. Maduro confesó en televisión sus propios crímenes. ¿Dónde está la orden de captura de la Corte Penal? Conocemos las evidencias, lo que ha dicho Nicolás Maduro públicamente. La orden de captura de Vladimir Putin se hizo con ocasión de una confesión que hizo él en un programa de televisión con su ministra. Él confiesa que los niños estaban siendo abducidos porque eran niños rusos, no eran ucranianos. Él se los iba a llevar a Rusia para transformarlos en niños rusos. Y esa declaración en un canal de televisión fue parte del fundamento razonable y el motivo por el cual se fundamenta la orden de arresto contra Putin, pero nosotros también consideramos que hay una confesión de Nicolás Maduro en la perpetración de los crímenes, en particular de los crímenes de la violencia postelectoral. Entonces ya todos sabemos que lo único que falta es que el fiscal, por su voluntad, decida emitir las órdenes de captura. Entonces depende del fiscal que decida.